poquito entrar. Es que está un poquito lento. La conexión a internet, ¿será? Sí, vamos a esperar a ver. No veo que, ya va. A ver, vamos a ver. Mm, no sé, le doy grabar. Ahora sí ves. Ahora sí lo tomo. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla también para que se vea lo que vamos a usar de soporte, ¿viste? Ok. Ujú. Ya vamos para allá. Está lento, lento, bien lento. Hay que esperar un poquito. Profe, yo estuve viendo los recursos de la unidad uno y solamente, si no me equivoco, solo está un archivo en PDF, que es el que habla sobre el TGC, que es, o sea, la teoría general de sistemas, ¿no? Y los otros son links a sitios, ¿no? Ajá, sí, porque hay para multimedia se llama, ¿no? Ujú. Entonces, pero bueno, vamos a, ya, que es que está como lento esto. Vamos a esperar a ver si, que Ah, ya, tranquila. vamos a colocarla para acá. Ajá, ahora sí. Tengo que arrinconarnos lo que más podamos para que poder yo hacer las cosas, ¿no? Ajá, y con mucha paciencia todo. Ajá, entonces vamos a tomar el capture. Ah, que te quería preguntar, ¿cómo te ha ido con las otras materias, con las otras asignaturas? Bien, la verdad, bien. Ujú. Como llegué un poco tarde, Por eso, tenía un montón de cosas acumuladas, pero tuve la suerte de que todavía no, no o había sea, tenía negocio. chance de entregar las asignaciones. Claro, porque, ¿qué es lo que? Entonces me Ah, puse a bueno. tono. Bueno, gracias a Dios. No, porque Sí. yo casi siempre, yo tengo años dando clase allí, yo los últimos semestres es la misma cuestión de que uno ya sabe que se retrasan un poco las cosas y yo empiezo Ujú. a evaluar desde la cuarta semana en adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mm, Que si no, entonces el permiso, vuélvame a evaluar. No, no, no. No porque uno también trabaja, uno también, o sea, quiero claro. decir, labora con ustedes y el hecho de usted preparar una clase no es nada más que yo ingrese, sino hay otras cosas. Sí, exactamente, es entendible. Pero es muy Es difícil que la entendible. gente o que algunos estudiantes vean esa parte. Pero sí es Sí, así porque uno no puede, claro, uno sabe la materia, pero hay que preparar las cosas, hay que hacerlas lo mejor que se pueda, si no uno como exige, no se puede. exacto, exacto. Eso Es- es verdad. y bueno, estamos aquí, diga usted. Ok, entonces le ponemos asistencia. Y mucha paciencia porque todo es un proceso. Sí, hay que esperar. Y la forma de las evaluaciones en la plataforma profesora que realiza usted, me comentó una, la del video. Eso es evaluado también, Falta ¿no? una de la presentación, ¿no? Que esa es la que vale 20% y es un poco más larga, son varias diapositivas. Pues presentación porque yo tomo de repente de las mismas clases, mezclo, Ujú. por eso es que le digo que se le hace más fácil, pero yo, o sea, realmente, ¿cómo le digo? La intención era de que nosotros en la quinta semana estuviéramos evaluando eso. Yo, en mi Ujú. caso, la dejé para casi que pegado a la sexta semana. ¿Por Ujú. qué? Porque yo también tengo que dar clase y si no tiene sentido, pienso yo, no opino yo, que yo empiece a dar unas clases y haya muchos estudiantes que queden por fuera. Exacto. Sí. Entonces, ok, pueden verlo, como usted, que creo que ha visto, no sé si ha visto los videos, pero también tienen otras ocupaciones que son otras materias y es mucho más fácil ingresar a la Ujú. clase, Ujú. verla, la recuerda Ujú. tal vez más, pone más atención, puede intervenir, le queda aún más, creo yo,
Puedo y preguntar. que Ujú. todo esto. Pero entonces, como le digo, es una presentación, pero ella se va pausando y le va a hacer preguntas de lo mismo que está allí. Pero las preguntas no son verdadero y falso nada más porque eso no tiene sentido para un 20% ni tampoco No. para un 10%. Además, estamos a un nivel que es universitario y no debería de ser. Ujú. Más si somos ingenieros de sistemas en donde lo que nos debe prevalecer es la parte analítica, la parte de Exactamente. síntesis y lo analítico. Entonces, yo en mi caso considero que es mejor dar unas buenas clases, dejar al muchacho bien preparado, que se supone que sin yo decirlo, ustedes deberían reforzar con el material que está allí, porque yo utilizo el material de la plataforma también y otras cosas, por supuesto. Ujú. Entonces, bueno, esa es la intención, que salga muy bien. Bueno, el día Perfecto. de hoy, ¿verdad? Yo ya he dado, como usted ve, esta es la tercera clase, la tercera reunión. Ya yo he Ujú. dado dos clases anteriores. La primera clase tenía que ver con la unidad uno, que es la introducción a las teorías generales de sistemas. Y la segunda clase tenía que ver con la unidad 2, pero obviamente esos son como yo tomo ciertos aspectos y puntos importantes. El día Ujú. de hoy mezclé un poquito cada una de ellas para como complementar un poquito algo, igual que la próxima clase va a ser así, unidades uno y 2, y así abarco los dos temas y termino de lo que deseo, que es que tengan todo listo, pues, Ok. para sus evaluaciones. Entonces, en la introducción a esta temática es que las teorías generales del sistema, ¿verdad? El padre de las teorías generales del sistema fue Bertalanffy. Ujú. Bertalanffy fue un biólogo que en el año, entre el año 50 y 68, él contribuyó a estas teorías. Sin embargo, como existen muchos antecedentes, muchísimos estudios previos, yo solamente Ujú. voy a hacer como una brevuca a eso. No puedo extenderme tanto porque también tengo que hablar sobre las características. Con Ok. respecto a la segunda clase, porque en la primera clase yo hablé de las teorías generales de sistemas, que él es el padre de las teorías generales de sistemas, Bertalanffy, Ujú. que hubo otras personas que contribuyeron, que existió la teoría de Boulding, que Boulding era una persona que veía al universo y que lo dividió en niveles. Ujú. Nosotros, los hombres, los seres humanos, estamos en el nivel 7, las empresas están en el nivel 8. Ponga atención a eso que le digo, muy importante. Ok. Yo sé por qué se lo digo. Las empresas en el nivel 8 y el último es el que llaman el nivel en donde está todo lo trascendente, digamos la divinidad, el universo, y todo va aumentando en la medida en que como que las cosas son más complejas. Por Ok. decir, los reinos animalia y las plantas están de, anterior al hombre, por supuesto. Porque en el caso del nivel 7, él habla que es todo lo que se tiene, digamos, conciencia. Entonces, en el caso de las plantas, pues es como una genética social donde se habla de genotipo y fenotipo. Y así, bueno, él va haciendo su clasificación. Esa es básicamente traté de cubrir la unidad uno. También hablé de cuál es el objetivo de la teoría general de sistemas, qué es la teoría Ujú. general de sistemas, objetivos específicos, y después pasé en la segunda clase a la unidad 2. En esa unidad 2, ¿qué hablé yo? ¿Qué es un sistema? Entonces te lo defino rapidito: conjunto de elementos interconectados, entrelazados con que persiguen un fin común. Ejemplos: Ujú. nosotros somos un sistema, Ujú. la comunidad es un sistema, nosotros internamente tenemos otros sistemas. Empecemos por la célula. La célula es un sistema. Después, la unión de células me da tejidos, son otro sistema. Tejidos me da órganos, son otro sistema. Órganos me da me da aparatos y sistemas. Ejemplo: aparato respiratorio, sistema circulatorio, aparato digestivo, y nosotros, y esos están dentro de nosotros. Entonces ahí se empiezan a cumplir algunas premisas que tienen que ver que un sistema puede estar dentro de otro sistema y pasa a ser
conceptos tales como subsistema, sistema y Subsistema. suprasistema. ¿Ok? Ok, muy bien. Nosotros dos, ¿a qué sistema pertenecemos? Te pregunto. ¿Qué crees? Nosotros pertenece, o sea, el ser humano. Sí, bueno, nosotros dos, te estoy preguntando nosotros dos. ¿Por qué nosotros dos? Te pregunto. A ver, ¿a qué sistema pertenecemos? Nos. Nosotros dos, Ujú. a un sistema abierto. Tenemos Bueno, comunicación, es sistema dependemos. abierto. Sí, pero ¿cuál sistema? Porque te estoy preguntando a qué sistema. Ah, o cuando me Vamos pregunta a qué ver qué me sistema es, si puede el decir. sistema, subsistema. No, el nombre del sistema. ¿Cuál sistema? O cuáles sistemas, porque puede ser cuáles. Bueno, según lo que estuve leyendo o sea, de la información que usted mandó, existen dos sistemas, un sistema abierto, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Ujú. Sí, pero nosotros dos Ujú. pertenecemos a uno muy específico y es el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, que es un Ok. sistema educativo que forma parte del sistema educativo venezolano que presta Ujú. servicios a nivel de educación en la parte privada. Ok. Por eso te dije nosotros dos. Ahora, Nosotros dos, ya. claro, pero yo no lo enfaticé porque por eso te dejé la pregunta abierta. A ver, si tú me decías, bueno, Mm, profe, nosotros dos pertenecemos a parte de la sociedad venezolana. No me diste nada, no dije nada, porque puede ser que tú no estés aquí en Venezuela o si ujú. estés en Venezuela, ¿ves? Entonces, Mm, pero ya era, entiendo. y también lo pudiste haber visto como eh, a una sociedad y decir tú en qué sociedad estabas, si estabas en otro país y yo a qué sociedad estaba, pero sí pertenecemos a un grupo social como tal. Ya, Ajá, y en cuanto entiendo. a lo que te estoy diciendo, entonces el Santiago Mariño es qué? Un instituto Un privado, instituto. Ujú. pero él a su vez está dentro de otro que es super o supra, que es el sistema educativo venezolano. Pero si nosotros vemos todo eso, estamos alrededor de la sociedad venezolana, pero si nosotros vemos, estamos en el continente americano. Y así vamos, ¿ok? Ya sí, ok, Entonces, entiendo. y hay muchos tipos de sistemas. Ejemplo, un árbol es un sistema. ¿Por qué? Porque tiene entrada, proceso y salida y a la vez retroalimentación. Bien. Ajá, Ujú. ahora, eso formó parte de lo que vi en la unidad, en la segunda clase, perdón, y también hice una clasificación de los sistemas, que es lo que tú dices, abierto y cerrado. Nosotros Ok. como tal somos un sistema abierto porque intercambiamos energía, recursos Materia e con el información. medio, materia. Ejemplo, las empresas son un sistema, si, más aún si tienen un proceso productivo, ¿ok? ¿Por Ujú. qué? Porque pues necesitan materia prima, que sería la entrada, los recursos, los insumos, ¿verdad? Todo eso es entrada. El proceso, allí en el proceso van a estar involucrados los equipos. Si nosotros hablamos de un ingeniero de sistemas, ¿qué es lo que utiliza el ingeniero de sistemas? Por lo general, porque la computadora. Entonces, el Ujú. computador es otro sistema. Otro sistema. Y así vamos con infinidad de ejemplos de sistemas. Estamos ¿Sí? rodeados de sistemas. Muy bien, por eso es que es tan importante el tema. Y Ujú. también porque nosotros, los graduados en ingeniería de sistemas, pudiera ser que nos dieran un sistema de información para mejorarlo y nosotros tenemos que analizarlo. Entonces ya eso forma parte de otro sistema. Y entonces en la unidad 2 yo terminé la clase diciendo qué cosa, que dentro de los sistemas informáticos hay una gran subdivisión. Eso fue la última diapositiva de la unidad 2. Ok. Aparte, intermedio, yo hice clasificación de sistemas según el origen, según la naturaleza, que si son naturales o artificiales, nosotros somos naturales, artificiales la computadora, ¿sí? Y muchas otras cosas, un carro, por decir. Y así iba avanzando, que si son abiertos o cerrados, dependiendo de si intercambian o no recursos, energía y materiales con el medio, ¿verdad? Con el medio. Ujú. Que si son abstractos, ¿verdad? Esa parte no la entendí, la parte de los abstractos. Un ejemplo de un sistema Tus abstracto. ideas, tus Ah, ideas, las ideas. como un sistema operativo.
porque el sistema operativo tú no lo puedes palpar. En cambio, lo que es duro, que se puede tocar y palpar, ¿verdad? Eso sí es un sistema físico, ¿no? Y los Sí, otros son los abstractos, los que tú no puedes tocar. Una idea tú no la puedes tocar, ¿verdad? ¿Sí? correcto. O el cerebro, como tal lo que contiene el cerebro, lo que fabrica el cerebro. Y hay varios tipos de clasificación. Entonces ya con toda esa información podemos pasar a la tercera clase, en donde, ¿qué voy a empezar a hablar en la tercera clase? Utilicé esto que estás viendo aquí, vamos a darle aquí esto F5 para que se pueda ver un poquito más grande, ¿verdad? Tú aprecies bien las diapositivas. Entonces, mi agenda o mi minuta es esta, los estudios previos relacionados con las teorías generales de sistemas, y después voy a pasar a la unidad 2, en donde voy a hablar de los sistemas, sus características, algunas de sus propiedades, que son las que están aquí. Por último, te digo chao y, no, y te invito a la cuarta reunión. Voy a seguir aquí. Perfecto. Ok. Chévere. Entonces, voy a ver la hora. Me conecté. Ah, Dios mío, el tiempo vuela. Sí, vale. Ah, bueno, pero ahí vamos. Ah, Te hice un tranquila. resumen de todo. Fíjate. Aquí, Y ¿qué lo te quise agradezco. decir? Ah, no, no, es que justamente por lo que me dijiste y con mayor razón, porque la Ujú, intención es que, bueno, si estás entrando a la clase solo, claro, yo voy a ir ahorita un poquito más apuradita, pero ujú. creo que se entiende, ¿no? Usted me Sí. dice de todas maneras si voy muy rápido o no. En cuanto a la teoría general de sistemas, ya te había, o sea, como con la unidad uno yo había comentado que Bertalanffy, el biólogo, fue el padre de la teoría general, pero antes, por eso es antecedentes, mucho antes, esto viene desde la gente de los griegos. Si te das cuenta Ujú, aquí, este es muy importante que veas, ujú. porque en esas diapositivas te puede salir un dibujo, como exactamente este, y usted ya tiene que saber que este amiguito que está aquí es Aristóteles. Aristóteles. Ujú. Aristóteles, y que este amiguito que está a su lado derecho en la Sí. parte Gottfried, inferior, ¿no? este O señor Leibniz. es Hegel, ¿ok? Ah, ok. Y que Anaxágoras, Anaxágoras es uno, junto con Aristóteles, de los precursores antes de Cristo. Por Perfecto. eso los coloqué a ellos dos, porque el amigo este, Hegel, fue mucho después. ¿Y qué pasó? Que Hegel dejó algunas contribuciones muy importantes. Fíjense que yo no me voy a poner a leerle en toda la clase esto, por eso detallo. La Ujú. diapositiva la dejo con un cierto espacio para que usted luego, cuando esté, como el video está, usted lo puede pausar y puede leer con calma y puede Exactamente. informarse mucho mejor. Pero ¿qué Claro. pasa? Que en este caso, ¿verdad? Esos no solamente fueron estos amigos, sino también muchos otros, pero por acá está Hegel. Él está entre los años 1770 y 1831. ¿Y qué pasó? Que él deja, ¿verdad? Deja unas ideas muy importantes que son las que usted está viendo acá. Ya va. ¿Qué son estas que ve acá? El todo es más que la suma de las partes. ¿Por qué eso es importante? Porque resulta que usted, cuando va a hacer un estudio de un sistema, usted no puede aislar las cosas. Usted tiene que estudiar el sistema, identificar cuáles son sus subsistemas o elementos, pero nunca verlo aislado. Porque ¿qué pasa? Cuando usted lo desprende de ahí, se Ujú. supone que él tiene una función específica. Entonces, si usted lo desprende, ¿cómo usted observa la conexión? Le voy a hablar más claro a nivel de un programa o de un diagrama de flujo, ¿no? Cuando uno Ok. realiza el diagrama de flujo, tenemos o usamos cajitas, eso depende. Las cajitas, las rectangulares, son para indicar que estoy realizando un proceso. En cambio, los rombos son estructuras de Datos. condicionales o Ah, de decisión. condicionales. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Usted siempre va a tener una entrada, un proceso y una salida. Si usted tiene varias cajitas dentro de su diagrama, es porque usted tiene varios procesos que realizar. Por lo tanto, lo que es salida para el primer proceso será entrada para el segundo. Le voy a colocar un Ok. ejemplo más claro.
Si hacemos zapatos, supongamos, yo me Ujú. imagino que dentro de haber hecho un zapato, porque yo vi a un zapatero un día ellos tienen que tener la base en la cual van a colocar Introducir. la parte que cubre esa base, tienen que forrar esa base muchas veces con, puede ser tela, tiene que tener todos los insumos a mano, la pega, la tela. Si le coloca la parte del tacón y el tacón tiene ¿cómo se llama? Ay Dios, se me fue mm, al La tacón, suela, ¿no? la suela no, la tapita, Mm, tapita, el tacón tiene una tapita, entonces esa tapita él empieza y le da y la pule y esto, aquello y lo otro. Entonces, es un proceso, entonces él antes que nada tiene que tener los materiales, haberlos ido a comprar, porque si no, no hacemos nada, es como un proceso, ¿no? Entrada de materiales o compra de materiales, pero se supone que antes de comprarlos tuvo que haber tenido el catch. El money, exacto. money, porque si no, ¿cómo hacemos? No podemos ser fabricadores de nada, a menos que a nosotros haya alguien que nos esté financiando todo el trabajo que hacemos. ¿Sí? Entonces, por Ujú. eso es que se dice que el todo es más que la suma de las partes. Dice que el todo determina la naturaleza de las partes, justamente por eso, porque si yo te digo, te voy a hablar de algo, solamente te voy a dar una palabra, ventilador. Ujú. Ujú. A ver, entonces tú como ingeniero de sistemas, cuéntame, como ahí dice que el todo determina la naturaleza de las partes, cuéntame. Del ventilador, bueno, necesitamos energía eléctrica, Exacto, necesitamos entonces unirla. un sistema eléctrico. Qué Ujú. bien, muy bien, lo felicito, porque entonces él tiene un cable que yo voy a conectar, que voy a tomar. Pero aparte de eso, uno se va un poquito más allá. Ah, pero es que eso tiene, bueno, el tradicional estamos hablando, tiene que tener una base, tiene Una que base, tener sí. un motor, tiene que tener La hélice, sí, el aspa, ¿verdad? O la hélice, tiene el que hélice, tener diferentes botones. Ujú. botones para yo poder cambiar las velocidades y así sucesivamente, ¿cierto? Cierto. Porque la intención de la clase es que allí está la teoría y vamos a la práctica, que son los ejemplos, y a ver cómo analizamos nosotros, como le digo, como buenos ingenieros de sistemas, que nuestra parte fuerte debería ser la parte del análisis, ¿sí? El análisis. Chévere. Entonces, él dejó todo esto y dice, las partes no pueden comprenderse si se consideran en forma aislada, ya se lo dije, ¿verdad? Ujú. Que le comenté eso. Las partes están dinámicamente interrelacionadas o son interdependientes. Inter es porque es entre ellas. Claro, porque es que cada una tiene una función. Ejemplo, a Ujú. ver, ¿por qué decimos sistema circulatorio? Entonces, ese es el que se encarga de llevar toda la sangre del organismo a través de chacacha, cítole, diástole y movimiento de corazón. Ujú. Si nosotros estamos hablando del aparato digestivo, tenemos la boca, pero dentro de la boca tenemos la lengua, tenemos los dientes, ¿verdad? Y el Ujú. bolo, el alimento lo digerimos, pero primero, chac, 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 masticamos. Masticamos. Y Ujú. unos nos sirven, algunos, los primeros, los de adelante, nos sirven para qué? Para agarrar, pero los de atrás, para masticar y Para molerlos y masticarlos. molerlos. Ujú. Ajá, y la lengua nos permite Tragarlo. llevarlo adentro, que Ujú. pase y tiene el proceso esófago, estómago, intestino delgado. ¿Qué pasa con el intestino delgado? Allí hay pelos absorbentes, esos me permiten que todos los nutrientes vayan a la sangre. Y así vamos, Ujú. ¿ok? Lo que decía era la última parte que se lee allí, que es esa idea es que cada quien tiene una función Una dentro del función. sistema. Como que si tú trabajases con un grupo de ingenieros, ¿verdad? O no sé si tú trabajas. ¿Tú Sí, sí, trabajas trabajo. en Ujú. dónde? Para ver el Aquí en Alemania. perdón. Aquí en Alemania. Ah, muy bien. ¿Y pero qué realizas allá? Estoy encargado de la gerencia de proyectos de una startup. ¿De qué? De la De la gerencia de proyectos.
Ah, de una startup, de una pequeña compañía aquí en Alemania. ok, ok, ok. Ajá, bueno, dígame usted como gerente de proyectos, imagínense todo lo que le toca. Sí, por eso. Nada más y nada menos, muy interesante. ¿Por qué? Sí, Porque organizar el gerente los toma cronogramas de la... decisiones, el gerente toma Ujú, decisiones, entonces realiza toma de decisiones, ¿ok? Y tiene que tomar ujú, en consideración los objetivos que tenga esa empresa, ¿ok? exactamente. Entonces, pero hay otros niveles. Entonces, hay otros niveles que están en la parte operativa. Muy bien, porque Ok. dependiendo del proyecto que usted lleva y qué proyecto es, qué tipo de proyectos son. Porque la empresa está comenzando, no tiene estructura, entonces le estamos realizando la estructura, manuales y todo ese tipo de cosas para las personas que vayan a ingresar en la empresa. Ah, Cosa de que sepan cuál es la visión, de qué se trata la empresa, visión, mm, visión, pero no es de como todo ese tipo de la estructura. Un La primera dossier, parte es la estructura. no es un dossier, Exacto, un dossier. sí, Ok, algo así, algo así. bueno, pudiera ser un dossier. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cada una de las personas cada una se encarga de un algo, ¿sí? Ujú. Entonces, supongamos que fuera en la parte de manual como tal, que tuvieran un manual, tiene que haber una persona que sea la que la digitalice, un decir. Digitalice. En este Pero sin caso soy yo. embargo, para las actividades que se realizan se necesita hacer el enfoque desde el punto de vista de procesos y de entradas y de salidas, ¿bien? Y cuáles Ujú, son los diferentes, digamos, departamentos, órganos o como tú quieras llamarlo, que realizan labores específicas, quiénes son los encargados, quiénes son los responsables y así vamos. Y pique y se extiende. Pero ese es un ujú, ejemplo, ¿ok? ok. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, ¿le parece? Sí, por supuesto. Muy bien, entonces los amiguitos ya sabe quiénes son. Estos amiguitos son ¿Sería? antes los griegos y este amigo un poco más acá, ya después ya había nacido Jesucristo y entonces el amigo está entre los años Hegel, ¿verdad? Y esas son las ideas de Ujú, Hegel. Entonces, vamos por acá y que le dejé acá. A mí me pareció muy interesante conversar de este amigo. Me llamó uy, ya tan rápido, mira cómo se pasa el tiempo. ¡Ah! Voy a correr entonces, voy a irme corriendo, corre, corriendo corre. como el avestruz. Mire, en el siglo XX, ¿verdad? Ujú, Es decir, en los años 1900 hubo muchísimas ciencias del saber que empezaron a aplicar, ¿verdad? De una u otra manera las teorías generales de sistemas. Ellos como que fueron dejando sus aportes cada quien hasta que llegó ahí, ¿verdad? En el caso, ok, vamos a ujú, movernos para acá. A mí me pareció interesante colocar a este amigo. ¿Por qué? Porque fíjate qué hizo ese amigo. A él le encomendaron, dada la Segunda Guerra Mundial, que él usase mecanismos de control para la artillería antiaérea. Es decir, que estaban en plena Segunda Guerra Mundial y lo que les ujú, interesaba era la capacidad de regular la trayectoria, digamos, no, del proyectil ujú, como tal. Entonces, ok, este señor, el nombre de él es Weiner, ¿verdad? Weiner, él hizo ese diseño sobre la base de los procesos de regulación de la parte de biología, es decir, de los organismos vivos. ¿Cómo se regula? ¿Cómo regula el organismo vivo? ¿Verdad? Eh, la, la, cómo regula ese organismo vivo su metabolismo y todo lo que fuera, y él hizo ese estudio y sobre la base de eso fue que pudo dar respuesta a esto que estamos hablando. Y él es el padre de la cibernética. Y lo ok, aplicó fue a la máquina, a esta máquina, y me parece muy interesante. Lo que quise dejar con esto es que hay muchísimas a diferentes niveles y allí están los nombres, ¿verdad? Y la interrelación, porque yo puedo agarrar estas mismas diapositivas y colocártelas allí. Y entonces tú tienes que saber que Weiner es con cibernética, pero yo no te lo voy a dejar ordenado así, sino desordenado. ¿Ok? Voy ok, a perfecto. seguir a la próxima diapositiva. Ajá, entonces, ¿aquí qué te estoy hablando?
Ya hemos hablado de algunas características de los sistemas. Primero, los sistemas ya sabes que contienen subsistemas que forman Ujú. parte de otro sistema que se llama suprasistemas. También consideramos que todo sistema fue creado para un propósito o un fin. Ejemplo, nosotros en el instituto, ¿cuál es el fin de nosotros? Eh, Aprender. Ajá, Aprender un proceso de y un profesor. enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Pero Ujú. formación para la excelencia, porque nosotros debemos ser excelentes, ustedes deben ser excelentes también, ¿verdad? Nosotros como profesores, ustedes como estudiantes y como futuros profesionales. ¿Qué más hay allí? Hay operadores y hay operandos, ¿sí? Ujú. Operadores y operandos. ¿Eso con qué tiene que ver? Tenemos que hablar de que nosotros tenemos un proceso, tenemos una entrada, un proceso, una salida. Por lo tanto, el sistema tiene partes. Entonces tiene, digamos, como una frontera y alrededor va a haber un medio ambiente, un entorno, digámoslo así. Ujú. Y dice que hablamos, se distingue entre insumos y productos. Los insumos, que son in de entrada, ¿no? Ujú. In es entrada. Y los productos son las salidas. ¿Por qué? Porque tú tienes que visualizar el sistema como la cajita en donde está el proceso, aquí está la flechita, aquí está E de entrada, P de proceso, S de salida y Salida. retroalimentación. Ajá, entonces aquí estamos hablando de que presenta límites, obviamente porque tiene una frontera y porque él está definido. Ejemplo, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, aquí en la localidad de Mérida, tiene algunas otras instituciones educativas que formarían parte de la competencia. Si vamos a Ujú. nivel público, está la Universidad de los Andes. ¿Ok? Ujú. Muy Ujú. bien. El caso tuyo, como estás formándote como empresa, tienen que tener competidores y ustedes forman parte de un ramo específico en el cual están trabajando allá. Acá nosotros Exacto. estamos trabajando en el educativo. Bien. Y hay Bien. competidores y los competidores forman parte del entorno, pero sin embargo no solo los competidores, la sociedad emeritencia aquí en Mérida. Y si estamos hablando de Venezuela, toda la sociedad, porque hay institutos en diferentes ciudades de Venezuela. Muy bien. Ujú. Muy bien. Ajá. Bueno, aquí ya te dije que tenía entorno ambiente y te coloqué un ejemplo. ¿Ok? Ya va. Ujú. Te coloqué un ejemplo que dice, habla del sistema educativo. ¿Sí? Entonces dice que Ujú. existe en el tiempo y en el espacio, que tiene límites, que posee un ambiente exterior, que recibe influencias de agentes externos e internos. Ejemplo, nosotros pertenecemos a ¿qué cosa? Al sistema educativo Sistema venezolano. educativo. Ujú. Entonces, cuando hubo esta cuestión del COVID, ¿qué Ujú. pasó? Se suspendió todo a nivel presencial. Entonces, nosotros acatamos órdenes de quién? Del sistema educativo Ajá, pero el venezolano. sistema educativo lo acató de otra parte, que tenía que ver con Con la salud, que es sanidad Organización y Mundial de la Salud y así va. la Organización ¿Ok? Mundial de la Salud. Ujú. ¿Alguna pregunta? No, perfecto. Ok. Todo bien. Aquí, dentro de las propiedades, nosotros tenemos estructura. Si nosotros hablamos de una empresa, tenemos cargos, tenemos departamentos. Y si nosotros Ujú. hablemos de nosotros, cabeza, tronco y extremidades, por decirte algo, sin nombrar Ujú. todas las partes que pudiera hablar, si tomo en cuenta el sistema óseo, el sistema digestivo, bla, ¿ok? Pero cabeza, Ujú. tronco y extremidades que me hablan de como de jerarquía, arriba, abajo, arriba, en el centro y en el medio. En En el medio. cuanto a la emergencia, esto tiene que ver con que si hay algo que suceda en el medio ambiente, el sistema debe responder a ese cambio, ¿ok? A ese Ya. cambio que se esté suscitando. Aquí me da el ejemplo, coloqué este ejemplo que dice que la mente, ¿qué es lo que hace? Surgir de la interacción distribuida entre diversos procesos neuronales, porque hay neuronas allí, hay Ujú. sinapsis. Si no hay sinapsis, yo no puedo producir el impulso nervioso y no pasa nada. Y yo, por ejemplo, me pullan aquí con una aguja, entonces yo inmediatamente mi sistema Reacciona. nervioso reacciona. Muy bien. Ujú. Vamos a ver la comunicación, obvio. Entonces tiene que haber un mensaje que transmitir y tiene que haber un receptor y un Un emisor. canal.
Bien. Ujú. Ejemplo, una relación padre-hijo, pero no solamente esa, hay muchas, el caso de la relación, en el caso tuyo y el mío, profesora-estudiante, Ujú. a nivel del sistema educativo. En cuanto a la sinergia, eso que tiene que ver, todos trabajamos para el logro de un algo. Aquí todos se subieron para lograr la manzanita, la irán a Ujú. compartir. Ujú. Entonces eso se llama sinergia. ¿Bien? La sinergia. Perfecto. Ajá. Y también tenemos el ejemplo aquí del avión, donde cada una de las partes del avión me sirve para que Volar. en conjunto pueda volar. Exacto, porque Ujú. ese es el objetivo del avión, un medio de transporte, Exacto. pero a nivel aéreo, por el aire. Estoy un poquito rápido porque ya se nos va a acabar Ah, tranquila. la homeostasis. La homeostasis es el cambio que existe en el medio ambiente. Resulta que los árboles estaban muy, muy altos y la jirafa empezó a estirar y estirar. ¿Y qué pasó en ese estiramiento? Que hubo modificación en su Se organismo. evolucionó. Evolucionó por la necesidad. Evolucionó, esta es la ley de, ajá, la equifinalidad. Equifinalidad. Las chicas lo que quieren es lucir bien, es decir, lucir bien desde qué punto de vista, no que son vanidosas, sino tener buen estado físico. Entonces, ¿qué hacen ellas? Pues practican un deporte, ¿verdad? Entonces, te coloqué el laberinto es porque hay muchas formas de llegar a un mismo sitio, por eso es equi de igualdad. Yo quiero un fin Mm. o persigo un fin, puedo irme por acá, por allá. Ejemplo, tú vas a ser ingeniero de sistemas, puede ser que tu programa sea muchísimo mejor que el de otro porque se reduce así el segmento de código, ¿verdad? Pero hay Ujú. otro que no, entonces es mucho más rápido el tuyo que el del otro. Perfecto. Ya. Pero llegan Perfecto. al mismo sitio y Llega, el tiene la misma resultado es el finalidad. mismo. Ok. Ya. Ajá, la Equifinalidad. entropía es como el desorden, pero fíjate en los dibujitos, ¿no? Los dibujitos. Ujú. Entonces acá hablo de entropía es porque si estamos aquí, esto es duro, pero entonces caliento, van a dispersarse las moléculas, caliento más, las moléculas están totalmente regadas, como el gas, digamos, pasa a Ujú. estado gaseoso. Pero la entropía tiene que ver con el desorden, ¿ok? Esto, Ok. un ejemplo de esto son los cambios de estado. En cuanto a la inmergencia, se refiere a todas esas habilidades que un sistema tiene para estar dentro de otro sistema y coexistir como tal. ¿Ok?